es un paraíso donde florece el café y son sus frutos maduros, dulces labios de mujer. Y arriba en la cordillera, simbran las palmas se ven, las palmas de cera, y airosas se mecen, cual verdes banderas, alegres como sus gentes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Volvimos después de tanto tiempo, ya casi 9 meses de no tener un episodio. Empezamos con esta nueva temporada y pues estamos acá con el señor Toño. ¿Qué más, Toño? Hombre, bien, bien, bien. Por aquí recibiéndolos a ustedes aquí en la finca La Isla, en Circasia, Quindío. Estamos aquí en el Quindío, pues bueno, haciendo trabajo de campo de CICATS, haciendo la entrega de la cartilla que hemos venido realizando de la mano con Don Didier, de la mano pues con todo este movimiento campesino que se tiene. Y pues hoy vamos a hablar con el señor Toño. Toño, yo quería preguntarle, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo llega aquí al departamento? Bueno, yo soy del departamento del Quindío. Yo soy calarqueño y soy de familia que ha, que ha estado siempre en el territorio, ¿cierto? Somos quindianos como tal, así nos leemos. Pero llegar al campo es una decisión política. Yo me leo como un neocampesino. El neocampesinismo es la decisión de retornar al campo como una opción de vida. Y retornar al campo pues implica eh, desmontarse de un mundo de saberes, de información y regresar al campo a construir colectivamente, aprender de otras formas de vivir, de pensar, de ver el mundo, ¿no? Que es el mundo campesino, que es diferente al mundo urbano, apenas medio lógico, ¿no? Esa decisión política que usted dice que tiene, a mí me da a entender entonces que antes usted vivía en un territorio urbano. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde vivía? ¿Y por, bueno. ¿Y por qué toma esa decisión? ¿A qué edad de decir, bueno, yo voy mejor para el campo? Bueno, históricamente vengo de una militancia política fuerte, desde muy joven, desde muy niño, ¿no? Desde el bachillerato. Siempre estuvimos en el proceso de construcción, de movimiento estudiantil, de procesos políticos, muy metidos en las cosas. Posteriormente, en la década del 80, migramos, y digo migramos porque es un grupo de amigos, migramos hacia el ambientalismo. Y desde la postura del ambientalismo, que surge con mucha fuerza en el 90, tomamos la decisión de adoptar la agroecología, digamos, de poner en práctica un componente del ambientalismo que es el campo, que es la producción, que es la soberanía alimentaria, que es la recuperación de semillas, que es cultivar, que es aprender a sembrar, ¿cierto? A aprender de la gastronomía campesina, de la medicina campesina. Entonces, tomo la decisión a partir del 2000, ya hace 27 años, decir me voy para el campo definitivamente. Y eso pues implica renunciar a varias cosas, ¿no? Varias cosas sobre las cuales el modelo urbano agroindustrial tiene sumergida a una parte de la sociedad, ¿cierto? Donde hay algunas necesidades creadas, donde también hay algunas cosas por satisfacer, hay otras formas de moverse en el mundo urbano, pues, y salir de ahí pues implica renunciar a muchas cosas, ¿no? Pero... ¿Y cuál siente usted que fue el cine. La renuncia mayor que usted el hizo? Cine. ¿El cine? El cine, sí. El cine porque siempre fui muy aficionado a ir a cine, sin ser un cineasta ni saber nada de cine, pero me encantaba el cine. Entonces sabía yo que regresarme para el campo implicaba prácticamente no volver al cine. Y textualmente hace creo que más de como 30 años que no entro a una sala de cine, por ejemplo, ¿sí? Entonces era eso, pero yo lo sabía, pues que esa era una de las cosas a las cuales uno renuncia. Hay algo también un poco imperceptible que la gente no, pero uno renuncia a la luminosidad, porque nosotros en el campo nos convertimos en seres que nos acostamos muy temprano y que no dependemos de la luz, de la luminosidad nocturna. Entonces,
La finca se apaga a las 6 de la tarde con hartos, de pronto hay uno que otro bombillo, y a las 7, 7:30 de la noche está uno acostado. Entonces también renuncia como a esa luminosidad. Por eso cuando uno regresa como a la luminosidad de una ciudad, uno es como, se siente raro, ¿no? Como ver tanta cosa, como tanta luz, ¿no? Ya con el tiempo, ¿no? O sea que uno también nos convierte también en personas que dependemos un poco menos de la energía eléctrica, por ejemplo. Que es una de las disputas que se están dando hoy en día, ¿no? Lógico, claro, el consumo energético solo por exceso de luminosidad, por exceso de aparatos, por exceso de otros elementos. Entonces, uno en el campo se hacen las cosas en el día. O sea, no necesita la noche es para dormir, ¿no? Para descansar. Toño, y entonces, usted renuncia a eso, que es una decisión, pues ya lo decía usted, no política, Ajá. es una decisión política. Llega acá al territorio y mi pregunta es, ¿en qué momento comienza a preocuparse usted o en qué momento llega lo que es la semilla de yuca a su vida? Bueno, sí, regresar al campo pues implicaba pues, regresar también con una serie de desconocimientos. Regresar al campo implica saber que si se va a hacer agricultura se necesitan semillas, que siendo de una cultura muy yuquera, habría que muy rápido tener yuca, ¿no? Recuerdo mucho a mi padre porque él murió sin volverla a consumir, una yuca que es la yuca sata. Y él decía, la yuca sata, yo recuerdo cuando era muchacho comíamos una yuca sata que era muy rica, nunca la pudimos conseguir, la conseguí después, pero ya el viejo no estaba. Entonces, aprender de yucas, aprender de cultivos ha sido muy importante. Llego al campo y aquí me encuentro con la familia de la que es mi esposa hoy, una familia campesina, vecinos, con un abuelo de ella con muchos saberes, con una finca llena de cantidad de cosas. Y digamos que allá de esa finca es donde empiezan a llegar como las primeras semillas, ¿no? Como las primeras información de la yuca. Y en ese trasegar de la yuca y de ir colectando algunas variedades, probándolas, recuperando gastronomía alrededor de la yuca, sabiendo muchas cosas del origen de la yuca, me encuentro con un custodio de yucas en Río Sucio, Jesús Bedoya, Chucho Bedoya, con mucha información alrededor de la yuca, con 43 variedades. Y él ya en una situación compleja, faltándole una pierna por una enfermedad, con la esposa ciega, pues en una dificultad, él me entrega 43 variedades de yuca, digamos que es con las que yo arranco a tener una colección, una muy buena colección en campo de ese germoplasma de yuca, ¿no? Que es muy, muy valioso y muy importante para la soberanía alimentaria y para el futuro de la humanidad. Se puede decir entonces que fue como un traspaso de bandera, ¿no? Como que él le dijo, hermano, tome Algo así como el heredero, sí. y custodie usted porque es que yo ya no Yo puedo. ya no puedo, correcto. Y a mí me asombra mucho, pues ahorita hay algo que me tiene como la cabeza muy loca y es la cuestión como de la memoria, ¿no? Hace poquito hablábamos también con Camilo de Cogénova, el hecho de que la semilla tenga también una memoria, ¿no? Y el hecho de que usted pueda recordar a su padre mediante también la semilla de la yuca me parece algo muy, muy loco. Entonces, yo quería como preguntarle qué ha sido lo más difícil de su proceso con las semillas de yuca, o sea, las dificultades que usted diga, no, esto me sacó las canas que nunca había tenido. Sí, realmente yo creo que por los niveles de biodiversidad en la finca no tenemos muchas plagas. Entonces, a la yuca solamente tenemos una plaga que se llama guatín. Entonces, el guatín sí se me convierte a mí en haberme sacado de quicio muchas veces porque me dañó muchas plantas. Digamos que si la planta se daña, digamos que se come la yuca y la cosa, pero cuando ya deterioró la semilla como tal, ya la pérdida es muy grande. Ya la pérdida muy grande porque digamos que la cogió, la trituró, la devoró y dañó la semilla como tal. Entonces ahí se convierte casi como en un acto imperdonable con este animalito que en el departamento del Quindío se nos ha ido convirtiendo en una plaga. Digamos que la población es ya en exceso.
y no tenemos un controlador en la escala, ¿cierto?, de predadores que lo controle, ¿no es cierto? Entonces se convierte pues en una situación compleja de manejar y es muy dañino, ¿no? Digamos que ese es como el que me saca a mí ¿La rabia? la rabia. De resto, con la yuca, satisfacciones, ¿cierto? Pues de ver retoñar, de ver algunas yucas pues, que es traer una cañita o que me la han mandado desde Santander o que viene del llano o que vino desde la costa, mucha gente que ha traído y uno poder tenerla ahí, verla retoñar y verla crecer y ver uno que realmente es una yuca diferente por sus colores, por sus formas, por sus dinámicas de crecimiento, por la calidad de los tubérculos, digamos que da muchas satisfacciones, ¿no? ¿Y cuál ha sido la alegría más grande que ha tenido con la yuca? Con la yuca, bueno, una es poder recuperar la yuca sata, me parece que esa es que es una cosa que me recuerda pues mucho a mi padre, ¿no es cierto? Porque es decir, bueno, recuperamos una yuca que él la trasteó, que él la cultivó y que nunca la pudo volver a consumir porque de pronto en el territorio se daba por perdida, ¿no es cierto? Pero esa es una gran satisfacción. Satisfacciones al poder arrancar algunas plantas de yucas y ver uno que sale más de una roba de yuca. Eso es una alegría muy grande, ¿no es cierto? Ver uno que de una cañita, ¿cierto? Aparezca en 10 meses un volumen de alimento tan poderoso, tan sabroso, tan rico, ¿no es cierto? Entonces esa es una satisfacción. Otra gran satisfacción también fue haber podido recibir de parte de un grupo de amigos de la Universidad Nacional las yucas bravas, porque solamente tenía referencias sobre ellas. Las había conocido en el Amazonas, pero no las tenía sembradas. Hoy tengo algunas variedades de yucas bravas en la finca y aspiro a hacer algunos ejercicios de acercamiento con otras comunidades para poder hacer algunas elaboraciones culinarias muy características del Amazonas, ¿no? Que son los amasados, que son, bueno, algunas harinas, algunos fermentos que no los tenemos en nuestra cultura. Y ahí tengo un acercamiento con algunas comunidades indígenas, sobre todo con el Cabildo Indígena de la Universidad del Quindío, que son jóvenes, pero que hacen parte de muchas comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí hay unos saberes muy interesantes para recuperar saberes y sabores, ¿no? Importante, ¿no? Toño, para que le explique a nuestra audiencia que nos está viendo, a nosotros ya nos lo explicó, cabe aclarar, ¿no? El hecho de que es una yuca brava. Ah, bueno, la yuca tiene dos componentes fundamentales, digamos que en algún momento de la domesticación, porque todavía existe una yuca silvestre. En el proceso de domesticación, alguna domesticación se fue por las yucas dulces, o sea que son yucas que tienen un bajo contenido de cianuro, ¿sí? Y las yucas bravas o venenosas o amargas, cualquiera de los tres componentes, de las tres formas como se exprese, que son yucas con un altísimo contenido de cianuro, ¿sí? Mientras una yuca dulce se considera dulce hasta un 40 partículas por millón de cianuro, es asimilable por nosotros en la cocción, una yuca brava puede tener 1.000, 1.300 partículas por millón de cianuro. Digamos que es un veneno como tal el consumo en estado crudo. Entonces, esas dos posibilidades, siempre los botánicos se preguntaron por qué conservaron una yuca amarga, ¿cierto? Porque en todos los procesos de domesticación, los seres humanos lo que hemos hecho es desechar los amargos. Sí. Desechamos cítricos amargos, desechamos tomates amargos y siempre nos fuimos por una línea de unas dulzuras o de otras características más agradables, digamos que al paladar o por lo menos al paladar. ¿Por qué conservaron una yuca amarga? ¿Cierto? Por su cultura, por su tradición, por la medicina que es, pero también porque es una yuca que se defiende más frente a algunas plagas, ¿cierto? Pero también porque está muy marcado a su cultura. Entonces, esa yuca que es venenosa, estas comunidades en el transcurso de miles y miles y miles de años, lo que han hecho es que la convirtieron en una yuca comestible,
¿cierto? Por un proceso de rayado, de exprimido, y para ese exprimido desarrollaron tecnologías de exprimido espectaculares, unos tejidos, el sambucán, por ejemplo, que es una malla que al estirarse presiona y escurre, y entre más se tensiona, más escurre, y después de escurrida esa masa pasa a un secado. Y ese rayado, ese escurrido y ese secado volatiliza los cianuros y la convierte en una yuca comestible. Eso es un avance tecnológico impresionante, ¿no es cierto? Impresionante y a esos volúmenes de yuca. Entonces la yuca en el Amazonas es muy importante. Entonces en el Amazonas está la yuca, la coca y los ajíes, ¿cierto? Como tres elementos fundamentales, ¿cierto? Adicionalmente, no es que no existan sino esas tres, pero la yuca es elemental. En toda chagra hay yuca, y en todas las culturas amazónicas hay yuca. Y la yuca en la tradición indígena fue entregada por los dioses, ¿no? Bueno, cuando los dioses eran útiles, ¿no? Y hacían este tipo de labores. Y entonces es una tradición alrededor de la yuca. Creo que cortarle la línea de la yuca a una cultura amazónica es desaparecerla. Yo creo que una cultura amazónica no sobreviviría sin la yuca. Perdería toda su conectividad con el cosmos, con su cosmovisión del mundo, ¿cierto? Entonces la yuca está ahí permanentemente en su cultura. Pero nosotros como mestizos, como grupos campesinos, como personas que asimilamos, que trajimos la yuca, también alrededor de nosotros la yuca es un elemento clave y fundamental en el alimento, casi diario, ¿no? Y entonces, pues sabiendo la importancia que tiene, o sea, ¿qué dificultades hay al sembrarla? Esa ya la tenemos clara, ya lo que usted nos decía. Entonces, ahora, ¿qué dificultades hay al custodiar esas semillas? Porque son muy importantes. ¿Ha tenido dificultades siendo custodio? Bueno, yo creo que algo importante en el custodiar la semilla es poder como identificar, recibir la semilla con una información histórica de la semilla, es decir, que esa semilla trae una memoria, es decir, de dónde viene, que es todas esas cosas, si no, simplemente un pedazo de caña, ¿cierto? Es decir, si no trae historia, no trae caña, porque esa yuca arrastra también un nombre, y ese nombre no es una cosa al azar. Digamos que ese nombre, por ejemplo, de la yuca muy santanderiana, de la cultura santanderiana, que es la yema huevo. Entonces, cuando alguien dice, esta es una yuca yema huevo, entonces uno dice, yema huevo porque es muy amarilla, ¿no es cierto? Es totalmente amarilla y es toda una cultura santanderiana alrededor de la yema huevo, que es una yuca de muy buena calidad. Entonces, uno de los primeros retos es poder recibirlas con información y conservar la información, porque no es fácil identificar yucas en campo. Es decir, usted llega siembra una yuca aquí y es muy difícil realmente diferenciarlas. Es muy difícil diferenciarlas. O sea, si uno pierde el nombre, realmente se le convierte en un, ¿cierto? Entonces se confía solamente en la memoria. Nosotros identificamos las chirosas, la chirosa quindiana, las chirosas, pues porque sus hojas son muy delgaditicas, ¿cierto? Son como unos chiritos. Realmente las hojas son como unos chiritos que se mueven ahí muy fácil al viento, pero cuando uno empieza a conocer otras variedades de yucas, se encuentra con que muchas yucas tienen esas mismas características. Entonces, peor, ahí sí se le confundió a uno y sí se le acabó la situación. Entonces, poder diseñar una vaina de marcar la yuca, poder identificarla en el mercado y hacerle seguimiento en el mercado es sumamente importante. Y entonces, listo, ya llega la yuca, llega la importancia, llega el custodiarla, y ahora quiero hablar de algo muy importante, que eso sí es lo que tenemos, y don Didier también, que desde aquí lo recordamos, nos ha hecho mención, y es, bueno, cómo se siembra, o sea, la siembra, ¿qué abonos utiliza usted? Bueno, la yuca como tal tiene unas posibilidades que no es muy exigente a los suelos. De ahí otra garantía importantísima de la yuca, es que la yuca se da en cualquier lado, todos los suelos, a excepción con una producción muy baja en el Chocó.
De resto, la yuca está en los resto de los 31 departamentos de Colombia, ¿cierto? Entonces, realmente, porque la yuca es un carbohidrato, la yuca es un fijador de carbono impresionante. Prácticamente el 80% de la yuca viene del aire, textual. O sea, la yuca es un capturador de monóxido de carbono que lo convierte en carbohidrato en la yuca. O sea, ella no es muy exigente realmente a unos suelos ricos en algunas condiciones. Digamos que se defiende, digamos que en suelos de muchas características a ese nivel. Entonces, también viene como ese también despreocuparse uno de que una planta entonces depende de estarla abonando, de estarla, no, ella simplemente exige un buen sembrado, una buena profundidad, una buena semilla y algún en el transcurso un aporque y una mínima de hierbadita cercana y listo. No es muchas las exigencias realmente. Entonces, no dependemos de una esclavitud como frente a la agricultura, ¿no es cierto? Como los cereales. Sí. Entonces el maíz lo pone uno casi a diario, está muerto, la huerta, las plantas que trajeron los europeos pues para sembrar en las cosas, si usted no está todo el día ahí, entonces los tubérculos como que nos liberan también de esas formas de agricultura que estos modelos de sociedad dicen, sí, pero es que esa agricultura no les sirve. Sí, claro, no les sirve a este modelo. Nosotros lo llamamos agriculturas de bajo impacto, ¿cierto? O agriculturas lúdicas, ¿cierto? Así las llaman algunos antropólogos hoy en algunas literaturas, o sea, como algunas sociedades nunca crecieron en su agricultura, tuvieron todas las posibilidades de haber hecho la gran agricultura y nunca pasaron de ahí, ¿cierto? Nunca se dejaron esclavizar por la agricultura, ¿cierto? Más bien la agricultura era una parte como del goce, ¿no? Como de estar ahí en el diario vivir alrededor de una agricultura, y creo que la yuca nos da esas condiciones. Listo, entonces ya para ir cerrando, quisiera tocar un último punto que me parece muy importante, y es, bueno, ¿qué papel dentro de eso macro tiene la soberanía alimentaria? Bueno, recuerden que la definición de soberanía alimentaria es el concepto de sembrar lo que uno quiere y lo que uno le da la gana, ¿cierto? Porque hace parte de su cultura, porque hace parte de sus alimentos. Entonces, ¿cómo se construye la soberanía alimentaria? Pues alrededor de lo que cada comunidad considera que son los productos que tiene. Por eso entonces la soberanía no es una caja de Pandora, ¿no es cierto? Es simplemente una propuesta que se diversifica en muchas cosas. Entonces, otros le dicen la milpa, sí, ¿cuál milpa? ¿La mexicana? Claro, la milpa mexicana, entonces México, claro, maíz, frijol, auyama, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que para nosotros podría ser muy importante? Para mí, por ejemplo, plátano, yuca, ¿sí? Plátano, yuca, frijol, por ejemplo. Esas serían como las tres plantas que para mí son fundamentales en una soberanía alimentaria. Y si usted se lo preguntara a alguien del altiplano, pues le estaría diciendo, pues la papa, indudablemente la papita, ¿no? ¿Sí? Y otros tipos de tubérculos, las habas y otras cosas, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria no es un paquete, ¿cierto? Es una propuesta genérica que permite llevarla a la práctica con muchas posibilidades, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando con Toño, quería preguntarle a quién le gustaría dedicarle este capítulo del podcast. Bueno, a mí tengo una persona en la red de custodios, más viejito que yo, que es Óscar Giraldo. Es un señor con mucha sabiduría, es un hombre de más de 80 años, muy comprometido, muy metido en el cuidado de las semillas, todavía habla mucho, todavía tiene muchas posibilidades de aportar, y se lo dedico a Óscar Giraldo. Sí. ¿Y a quién le gustaría que entrevistáramos? A Óscar Giraldo. Nos vamos con doblete con Óscar Giraldo. Ajá. Y para cerrar, quisiera decirle algo a las personas que nos están viendo. Bueno, no, que coman yuca, que aprendan a acercarse más a esta potencialidad de la yuca, pero también a toda esa diversidad de alimentos. Hoy frente a los alimentos nos enredamos mucho en muchas teorías alrededor de los alimentos. Creo que en los alimentos lo mejor es consumir de todo,
O sea, todo lo que puede hacer alimento, realmente llevarlo al plato, ¿cierto? O sea, entre más amplitudes, entre más frijoles diferentes comamos, entre más variedades de yuca, entre más tubérculos, entre muchas cosas, nuestro cuerpo tendrá más resistencia y más posibilidades de sobrevivir a las enfermedades, ¿no? Gracias, Toño. Pues nada, chao a todos, todas, todos. Nos veremos en otro episodio de Hablando Nos Entendemos y bueno, comenzamos con otra nueva temporada. Gracias, Toño. Sí. Este machete y hacha y arrieros de gran valor regalaron a Colombia un paraíso de amor. Armenia, ciudad milagro, Valle, bello lugar, son hermosas la Tebaida, Montenegro y Calarcá. La tierra de los cuyabros que el gran Evelio un día le cantó, azulcada por caminos entre paisaje multicolor.